Muy buenas a todas y a todos. El objetivo de este vídeo de alguna manera es establecer cuáles son los objetivos de este módulo 9 en materia de transferencia internacional de datos. El objetivo que se pretende en este módulo 9 es que ustedes puedan adquirir una visión clara sobre la transferencia internacional de datos de carácter personal, que de alguna manera conozcan el régimen jurídico en materia de transferencia internacional de datos, que sepan qué debe hacerse desde un punto de vista práctico para poder cumplirlo y qué derechos otorga a los afectados, ¿no? Varias son las cuestiones en las que quiero en este vídeo detenerme para dejarlas meridianamente claras, ¿no? Bueno, yo creo que la importancia que tiene la transferencia internacional de datos es de sobra conocida absolutamente por todos, ¿no? No debemos olvidar que, por ejemplo, se ha calculado que en el vuelo de un Boeing 747 se requiere la transferencia de alrededor de 27.000 mensajes relativos a la reserva de billetes, o que American Express maneja más de 1 millón de datos de carácter personal en transacciones crediticias diariamente, ¿no? Es un tema cada vez más importante, es un tema cada vez más relevante. Las transferencias internacionales de datos en determinados sectores, atención telefónica a clientes, acciones de marketing telefónico, centralización de la gestión de recursos humanos, gestión y mantenimiento y soporte técnico de bases de datos, pues están al orden del día. ¿Pero qué es una transferencia internacional de datos? Bueno, una transferencia internacional de datos, como su propio nombre indica, es eso, una transferencia internacional de datos, porque son 3 los elementos los que nos tenemos que detener. Transferencia internacional de datos, en definitiva, no es más que, desde la perspectiva española, una transmisión de datos fuera del territorio español. Lo que significa que tan transferencia internacional de datos lo es la cesión de una base de datos por parte de una empresa española a otra que está ubicada en territorio portugués, como la cesión de esa misma base de datos de carácter personal por parte de esa empresa española a otra que está establecida en territorio canadiense. Clases de transferencias internacionales de datos existen varias. ¿Qué criterios nosotros a lo largo de este módulo manejamos? Fundamentalmente cuatro criterios. Atendiendo al país de destino, atendiendo al objeto, atendiendo a los sujetos que intervienen y atendiendo a la finalidad con que se realiza esa transferencia internacional de datos. Desde el punto de vista del país de destino, podemos hablar de transferencias internacionales de datos dentro de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea, a Estados miembros de la Unión Europea y por extensión a aquellos que forman parte del Espacio Económico Europeo, o transferencias internacionales de datos a Estados fuera de la Unión Europea. Fuera de la Unión Europea, tanto a estados que tienen, como luego veremos, un nivel de protección adecuado, como a aquellos estados que carecen de ese nivel de protección adecuado. Atendiendo en segundo lugar al objeto de la transferencia, manejamos 2 criterios, el criterio de la titularidad y el criterio de la modalidad del fichero. Podemos hablar de transferencias de datos de ficheros automatizados, de ficheros no automatizados, y podemos hablar de transferencias internacionales de datos, de ficheros automatizados o no, de titularidad pública o de titularidad privada. El tercer criterio, el de los sujetos. Cuando hablamos de sujetos intervinientes en la transferencia internacional de datos, nos podemos referir a transferencias entre responsables del tratamiento o bien de un responsable de un tratamiento a un encargado de ese tratamiento. Pero en definitiva, las piezas que intervienen en una transferencia internacional de datos, piezas subjetivas, siempre van a ser 2, el exportador y el importador, como luego veremos. Y finalmente, atendiendo a la finalidad con que se realiza la transferencia, yo creo que podemos utilizar una distinción muy sencilla y hablar de transferencias internacionales de datos contractuales. Sobre la base de un contrato se procede a ese movimiento de datos, a esa transferencia de datos de un estado a otro, en nuestro caso fuera del territorio nacional, o bien transferencias internacionales de datos no contractuales. Pensemos en el titular del derecho a la protección de datos, cuyos datos sin su consentimiento son transferidos a una empresa que está fuera del territorio nacional. En cuanto al régimen jurídico, en esta materia, nuestro punto de referencia tiene que ser los artículos 25 y 26 de la Directiva 95/46. Esos 2 artículos lo que hacen es proyectar sus efectos respecto de las normas, lógicamente, de los Estados miembros de la Unión Europea, y en el caso español podemos hablar, en materia de transferencia internacional de datos, de los artículos 33 y 34, la Ley Orgánica de Protección de Datos, y de los artículos 65 a 70
del reglamento. A lo largo de este módulo son preceptos que vamos desgranando, vamos trabajando de cara a conocer cuál es el alcance y la extensión de la normativa. Finalmente verán que siempre me voy a referir desde un punto de vista procedimental a la instrucción 1/2000 a lo largo de este módulo. ¿Por qué lo hago? Lo hago fundamentalmente porque la instrucción 1/2000 yo creo que establece una serie de normas procedimentales de cara a cómo se tiene que autorizar una transferencia internacional de datos por parte, en nuestro caso, de la Agencia Española de Protección de Datos, que creo que debemos de conocer. No olviden que esta instrucción 1/2000 se vio afectada por la sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de marzo del 2002, que derogó parte del articulado, ¿no? Pero a lo largo del módulo a todas estas cuestiones nos referimos. En cuanto a los sujetos que participan en una transferencia, lo hemos dicho antes, exportador e importador, es decir, el transmisor de esos datos y el receptor de los mismos, remitente y destinatario. En el puzzle intervienen dos piezas más, una que es clave, el titular del derecho a la protección de datos, porque para que exista transferencia internacional de datos tienen que existir datos, luego tiene que existir un sujeto, una persona física, titular de ese derecho, cuyos datos han sido transferidos de un estado a otro, en nuestro caso del territorio español a otro estado. Y luego una tercera pieza que yo creo que interviene y que a lo largo del módulo también tendrán ocasión de situar en el puzzle de la transferencia internacional de datos son las autoridades de control, en nuestro caso la Agencia Española. La Agencia Española tiene, al igual que las autoridades de control de otros Estados miembros, tienen un papel fundamental en materia de transferencia internacional de datos porque, entre otras cosas, pues son las que finalmente pueden autorizar una transferencia internacional de datos a estados que carezcan de un nivel de protección adecuado. Bien, en cuanto a las obligaciones que tiene el transmisor, el exportador de esos datos, el remitente de esos datos de carácter personal extranjero, a mí me gustaría fundamentalmente poner encima de la mesa dos ideas. La primera es que para que exista una transferencia internacional de datos, previamente debe existir un tratamiento de datos en territorio español. ¿Eso qué significa? Significa que el transmisor tiene que cumplir con la legislación en materia de protección de datos, a los efectos de calidad de la recogida de esos datos, finalidad, información del afectado, consentimiento para el tratamiento, para la cesión y para la transferencia internacional, debe de facilitar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y, por supuesto, debe notificar ese fichero al Registro General de Protección de Datos. Luego, entonces, una transferencia previamente va a traer como inicio la necesidad de cumplir con todo lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos. A partir de ese momento, dos cuestiones en las que nosotros nos tenemos que detener. Una es que es necesario que la Agencia Española de Protección de Datos, como autoridad de control que es en nuestro país, que sepa que vamos a hacer esa transferencia internacional de datos. Debemos de comunicárselo a la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? Y por otro lado, yo creo que es importante que toda transferencia internacional de datos tiene que estar amparada en un requisito, en el cumplimiento de un requisito legalmente establecido, o bien debe contar con la autorización por parte de la propia Agencia Española, como luego nos referimos. Bueno, ¿cuál es la regla general en materia de transferencia internacional de datos? La regla general es el principio del nivel de protección adecuado. Nivel de protección adecuado que viene establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, artículo 33, que bebe, como les decía, del 25 de la Directiva 95/46. ¿Qué significa ese principio de nivel de protección adecuado? Algo muy sencillo, y es que no se pueden realizar transferencias internacionales de datos, ya sean temporales o definitivas, nos da lo mismo, que hayan sido objeto de tratamiento o hayan sido recogidas para someterlos a dicho tratamiento con destino a países que no proporcionen un nivel de protección equivalente al que presta la propia Ley Orgánica de Protección de Datos. Lo que se pretende por parte del legislador nacional en nuestro caso, del legislador comunitario, si nos referimos a la directiva, es que el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos en materia de protección de datos que se produce en el estado de origen también se cumplan en el estado de destino de esa transferencia. Lo que buscamos es evitar transferencias de datos a estados que tengan un nivel de protección que no sea el adecuado.
que no sea el equivalente. Buscamos una correlación entre el cumplimiento del nivel de protección entre el estado de origen y el estado de destino. De esta manera, la autoridad en materia de protección de datos, la autoridad de control en materia de protección de datos del estado de origen, si se dan cuenta, vela por la legalidad del tratamiento de datos en el estado de destino, ¿de acuerdo? Y se garantizan los derechos de los afectados, tanto en el estado de origen como en el estado de destino, ¿no? Y los mecanismos de protección de datos en el estado de origen son los mismos que en el estado de destino y viceversa. En definitiva, lo que buscamos es que el afectado esté tan protegido en origen como en destino, que el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos se haga tanto en origen como en destino y que los mecanismos de protección de datos sean los mismos en origen y en destino. Cuando hablo de origen y destino me estoy refiriendo, por supuesto, al estado de origen, al lugar desde el que se transmiten los datos. Cuando hablo de destino me refiero al estado al que van a ser transferidos esos datos de carácter personal. Bien, lo que ocurre es que a esta regla general del principio del nivel de protección adecuado, pues existen una serie de excepciones. Una serie de excepciones que ustedes han tenido ocasión de poder ver, conocer, revisar, siguiendo pues, el texto guía y siguiendo fundamentalmente el artículo 34 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. El artículo 34 lo que hace es establecer una serie de excepciones al principio del nivel de protección adecuado. Es decir, en ocasiones nos podemos encontrar con que la transferencia internacional de datos se va a realizar a un Estado que no tiene ese nivel de protección adecuado, pero que esa transferencia está amparada en alguna de las excepciones que el artículo 34 establece. Hablamos de excepciones tales como el consentimiento inequívoco del titular de los datos. Se pueden transferir datos a Estados, aunque no tengan ese nivel de protección adecuado, cuando el titular de los mismos ha consentido de una forma inequívoca a esa transferencia. Se pueden transferir datos a Estados como consecuencia de la ejecución de un contrato o en el marco de una relación precontractual o como consecuencia de la necesidad de prestar un servicio sanitario, ¿no? Prestar una asistencia sanitaria o un tratamiento médico, ¿no? Se pueden también transferir datos como consecuencia de la necesidad del ejercicio de defensa de un derecho en un proceso judicial, o bien en aquellos casos en el que se pretenda salvaguardar un interés público, ¿no? Bien, incluso en supuestos que no estén amparados por el artículo 34, cabe la posibilidad de que la transferencia internacional de datos se realice y que se realice a un Estado que carezca de un nivel de protección adecuado, un nivel de protección equivalente como antes señalábamos. ¿En qué casos? Pues en aquellos casos en los que el director de la Agencia Española de Protección de Datos, la Autoridad de Control en España, lo autorice. ¿Y por qué puede autorizar el director de la Agencia Española de Protección de Datos una transferencia a un país que carezca de un nivel de protección adecuado? Pues lo puede hacer porque el remitente y el destinatario pues le convencen a la agencia de que se han adoptado las medidas necesarias para suplir la inseguridad que puede existir en el lugar de destino de esos datos. Finalmente, señalarles que en caso de incumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, como ustedes bien saben, esto supone la comisión de una infracción a la Ley Orgánica de Protección de Datos, que está estipulada en el artículo 44.4 letra E de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que lleva aparejada su correspondiente sanción. Además, se generará en favor del afectado un derecho a indemnización, así lo establece el artículo 19 de la propia Ley Orgánica de Protección de Datos. Esa reclamación planteada por el titular del derecho a la protección de datos, que ha visto vulnerado su derecho fundamental como consecuencia de una transferencia internacional ilícita, es la que en la práctica plantea esas cuestiones propias del derecho internacional privado a las que en el vídeo de presentación me he referido. Y nada más, yo creo que con este vídeo pues hemos dado un repaso a todas las cuestiones fundamentales que se abordan en este módulo 9 acerca de la transferencia internacional de datos. En todo caso, por supuesto, quedo a su entera disposición a través de las tutorías, a través de los chats que oportunamente iremos anunciando para resolver cuantas dudas les puedan surgir. Muchas gracias.
y ojo con sus datos.